Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a resolver los dos ejercicios de la tarea que me consultaron. El primero de ellos era una... Para minimizar un poco de cosas aquí. Ok. Y esos perros están haciendo mucha bulla. Ok, entonces el primer ejercicio era un problema de hallar los máximos y mínimos de una función de dos variables. Entonces la función que queremos maximizar es la función f de xy igual a 3x cuadrado y más y al cubo menos 3x cuadrado menos 3y al cuadrado más 5. Aquí en realidad cualquier constante haría lo mismo, pues eh, pues no, sumar una constante pues no va a afectar la posición de los máximos o los mínimos de una función. Ok, entonces recordemos que para optimizar, para hallar los extremos de una función, primero debemos de hallar cuáles son sus puntos críticos. ¿Verdad? Los puntos críticos son aquellos en donde en este caso el plano tangente es horizontal. Entonces, ¿verdad? Para una variable, si tenemos una variable, los únicos candidatos a puntos críticos son aquellos en donde la recta tangente es horizontal. Si ahora estamos en dos variables, pues lo mismo ocurre, pero ahora en vez de una recta tendremos todo un plano tangente en el punto. Entonces lo primero es hallar los candidatos a puntos, a extremos, es decir, los puntos críticos. Entonces, ¿cómo llamo los puntos críticos? Recordemos que la ecuación del plano tangente está determinada por el gradiente. Entonces, tenemos que encontrar los puntos para los cuales el gradiente de esta función es igual al vector 0,0. Esto me va a decir que el vector normal es vertical. Por eso me dice que el vector normal a la superficie es vertical. Eso quiere decir que el plano tangente, ¿verdad? Esto quiere decir que el plano tangente es horizontal. Entonces, los candidatos a extremos de una función van a estar determinados por los puntos para los cuales su gradiente es igual que cero. Y esto es cierto en general, ¿verdad? No solamente para funciones de dos variables, sino para funciones en cualquier número de variables. Para el caso de n igual a 1, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? En este caso, el gradiente sería simplemente la derivada. Entonces, los puntos para los cuales la derivada es igual que cero son los candidatos a ser extremos de la función. Entonces, para este caso particular, debemos de calcular la derivada parcial de f igual a 0, este 0 que está acá, y la derivada parcial respecto de y e igualarlo a 0 sería este 0 que está acá. Bueno, en este caso, derivamos parcialmente y obtendríamos entonces un sistema de ecuaciones, que en este caso sería la derivada parcial respecto de x, nos quedaría 6x por y menos 6x, eso es lo único que depende de x, esto debería ser igual a 0, y la derivada parcial respecto de y, en este caso nos quedaría 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6y igual a 0. Entonces los puntos críticos van a estar contenidos en la solución de estas dos ecuaciones. Ok, para resolver un sistema, note que en general, ¿verdad? El tipo de sistema que vamos a obtener al resolver el gradiente igual a 0, pues va a ser un sistema no lineal. ¿Verdad? Aquí nuestras incógnitas son la x y la y en este caso, y note que, por ejemplo, la segunda ecuación contiene cuadrados de las incógnitas. Entonces, las técnicas de álgebra lineal, pues realmente rara vez van a aplicar a este tipo de ejercicio pues los sistemas no son lineales. Bueno, sin embargo, en este caso, no es tan difícil. Vea que la primera ecuación yo la puedo escribir como 6x multiplicado por y
menos 1 igual a 0, y esta ecuación restringe considerablemente los posibles valores de la x y de la y. Entonces, de esta ecuación tendríamos que el producto da 0, y la única forma es que alguno de los factores dé 0. O la x vale 0, o la y menos 1 vale 0, en cuyo caso la y vale 1. Entonces, analizando la primera ecuación, reducimos los candidatos a la x y la y del sistema. Entonces, el primer caso, cuando la x vale 0, si ustedes sustituyen x igual a 0 acá, nos va a quedar entonces que, ¿qué sería? 3y, voy a factorizar de una vez, 3y por y menos 2 es igual a 0. Y de nuevo, este producto igual a 0 me restringe considerablemente las posibilidades para la y. Entonces tenemos que y es igual que 0 o que y es igual que 2. Entonces, para este caso tendríamos dos puntos críticos. Entonces, tal vez pongamos acá, tenemos el punto con x igual a 0 y y igual a 0. Ese es un punto crítico. El otro sería x igual a 0 y y igual a 2. Entonces, esas son las dos posibilidades para el caso en donde la x vale 0. Entonces, tal vez dejemos por aquí los puntos críticos que vamos encontrando. Entonces, tenemos estos dos puntos críticos. Y ahora tenemos que analizar los puntos críticos que corresponden a valores donde la y vale 1. Entonces, si ahora yo sustituyo y igual a 1 en esta ecuación, me quedaría que 3x al cuadrado, si y vale 1, aquí me quedaría 3y cuadrado, me quedaría 3, menos 6, aquí me quedaría menos 3, y si eso tiene que ser igual a 0, esto quiere decir que la x al cuadrado es igual a 1, es decir, que x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Estas son las dos soluciones a la ecuación x cuadrado igual a 1. Y por lo tanto, así obtengo otros dos puntos críticos. El punto crítico, cuando la x vale 1 y la y vale 1. Y el punto crítico cuando cuando la x vale menos 1 y la y vale 1. Entonces, esta función tiene 4 puntos críticos. En la clase anterior, en la clase del jueves pasado, nosotros analizamos el comportamiento de estos dos puntos críticos. Vimos que esos dos puntos críticos corresponden a puntos de silla, no son ni máximos ni mínimos, y yo en el quiz, bueno, en la tarea, les preguntaba cuál es la naturaleza de estos dos puntos críticos. Entonces, analicemos cuál es la naturaleza de esos dos puntos críticos utilizando el criterio del hessiano. Entonces, voy tal vez a borrar un poco acá para aprovechar los mismos cálculos que hicimos acá. Voy a borrar tal vez esta parte que está acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Entonces, para analizar o para utilizar, perdón, el criterio del hessiano, pues primero tenemos que calcular la matriz hessiana. Entonces, la matriz hessiana, recordemos que la matriz hessiana de F, en este caso estaría formada por la matriz 2 por 2 simétrica, que contiene a las derivadas de orden 2. Entonces, no, aquí sería la derivada respecto de y respecto de y. Okay. Entonces, estas derivadas se calculan fácilmente. Vean que nosotros ya conocemos, ya calculamos las derivadas de orden 1, que serían estas que están acá. Entonces, para calcular las derivadas de orden 2, podemos aprovechar esos cálculos. Cuando derivo la derivada respecto de x otra vez, me va a quedar 6y menos 6. Vamos a ver que esa matriz, todas sus entradas son múltiplos de 6.
Entonces, en la primera posición nos quedaría y menos 1. Cuando derivo ahora respecto de y, me va a quedar únicamente 6x. Ya factoricé un 6, de forma que me quedaría únicamente 6x. La matriz es simétrica, entonces aquí también tengo una x. Y cuando derivo respecto de y, otra vez me quedaría 6y menos 6. Es decir, una vez que factorizo el 6, me quedaría y menos 1. Entonces, la matriz hessiana, en este caso se calcula fácilmente, estaría dada por esta expresión. Y ahora procedemos a evaluar en los puntos críticos. Entonces, también llamémosle a este punto P y a este punto le llamamos Q. Entonces, cuando yo calculo cuál es la matriz hessiana evaluada en P, que sería el origen, 0, 0, me queda la matriz menos 1, 0, 0, menos 1. Esta matriz es diagonal y sus dos valores propios son negativos. Eso quiere decir que esta matriz es negativa definida. Y el criterio del hessiano me dice que entonces el punto P es un... ¿Quién me podría recordar en este caso qué nos dice el criterio hessiano? ¿Sería un máximo o sería un mínimo? Un mínimo, ¿no? No, no es un mínimo. Perdón, lo dije mal. Es un máximo. Es un máximo. Aquí, y es tal vez un poco... tal vez un poco contraintuitivo, ¿verdad? Usted cuando piensa en máximo, ¿verdad? Piensa en algo grande y uno usualmente asocia a algo positivo como algo grande en vez de algo negativo. Sin embargo, recuerden que lo que me está diciendo que esto sea negativo es que a la función le estoy restando, dame un segundo, a la función le estoy restando algo. ¿Ok? Dame un segundo. Y ahora sí. Entonces, que la matriz sea negativa, en este caso, lo que me dice es que a la función original le estoy restando algo en el punto. Y por lo tanto, el valor de la función en el punto sería lo más grande, ¿verdad? Porque a los puntos alrededor le estoy restando algo. Entonces, que sea negativa, lo que me dice es que tengo un máximo. ¿Okay? Similarmente, analizamos el comportamiento de la matriz hessiana en el otro punto, en el punto Q, y note que si ahora reemplazo, voy a cambiar de color, si ahora reemplazo el análisis y calculo la matriz en el punto Q, vea que la X sigue siendo 0, entonces aquí sigo obteniendo 0 y 0, pero ahora la Y es 2, de forma que aquí me quedaría más 1 y más 1. Entonces, en vez de negativa, me va a quedar positiva. Y eso quiere decir que alrededor del punto Q estoy sumando algo. Es decir, que lo que vale en el punto P es lo más pequeño, ¿verdad? Alrededor va a ser lo que vale en P más algo. Es decir, que es un mínimo. Entonces, el criterio de la matriz del hessiano me dice que si la matriz es positiva, entonces tengo un mínimo. Si la matriz es negativa, entonces tengo un máximo. Ahí tal vez, ¿verdad? Una forma de recordarlo es hacer la analogía con, con la función de una variable. Entonces, si f es una función de una variable, el criterio de la segunda derivada me dice que si tengo un punto crítico, así P es un punto crítico, entonces si la segunda derivada evaluada en el punto es negativa y una función cuya segunda derivada es negativa, es una función que es cóncava, lo hice mal, ¿verdad? Una función que su segunda derivada es negativa, no, perdón, sí está bien, lo hice bien. Una función que su segunda derivada es negativa es una función cóncava hacia abajo y por lo tanto el punto crítico es un máximo, ¿verdad? Si la segunda derivada es positiva,
Entonces, la función es cóncava hacia arriba y el punto crítico, entonces, es un mínimo. Y en general, ¿verdad? Si tenemos una función de varias variables, x, y, no sé, z, entonces, y p es un punto crítico, entonces, el criterio del hessiano es como el análogo, ¿verdad? Es el criterio que utiliza las segundas derivadas para decir el comportamiento del punto es el mismo, ¿verdad? Si la matriz hessiana evaluada en el punto es negativa, entonces tengo un máximo. Si la matriz hessiana evaluada en el punto es positiva, y aquí estoy abusando de la notación, ¿verdad? Esto es una matriz, entonces no tiene mucho sentido decir que sea menor que cero. Aquí me estoy refiriendo al concepto de ser positiva, negativa o positiva o negativa definida. Entonces, si es positiva, eso quiere decir que sus valores propios son todos positivos, tengo un mínimo. Entonces, aquí no confundir lo que aquí estoy abusando de la notación para hacer una analogía directa con el caso de una variable. Sin embargo, ¿verdad? Esto es una matriz y esto es un número, ¿verdad? No tiene sentido como decir que sea negativa o que sea positiva, pero bueno, ustedes creo que entienden por contexto lo que estoy diciendo. Ok, entonces ese sería el análisis para resolver el primer ejercicio de la tarea. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, veamos el siguiente ejercicio. Vamos a ver, porque no recuerdo cuál era. Voy a buscarlo, denme un segundo. El tercer ejercicio era encontrar los puntos máximos. De hecho, solo pregunté por el máximo de cierta función de tres variables. Entonces, aquí debíamos resolver el siguiente problema. Debíamos de hallar el máximo de la función de tres variables, que era el producto de las tres variables, x, y y z, pero no para cualesquiera valores de x, y y z, sino únicamente para aquellos que cumplen, entonces, sujeto, a que x cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado fuese 6. Entonces, ese era el problema que debíamos analizar. Y en este ejercicio, como tengo una condición, una restricción, utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange. El método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en un ejercicio como este? Pues primero es definir lo que se llama la función lagrangiana asociada a f y asociada a la restricción. Entonces, lo que hacemos es introducir una nueva variable, que usualmente se le llama lambda, y consideramos la función x, y y z, pero le añadimos un múltiplo de la restricción, que en este caso sería que x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado menos 6, escribamos la restricción de esa forma. Yo lo que quiero es que este número sea igual a 0. Entonces, lo que hacemos es considerar la función que quiero maximizar, en este caso, más un múltiplo de la restricción. Entonces, el método de Lagrange lo que dice es que los extremos de la función f de x sujeta, tal vez llamémosle a todo esta función g, entonces es la función g de x, y, z. Entonces, los extremos de f sujeta a la condición de que el x y el y y el z son soluciones de esa ecuación, ¿verdad? Están dados por gradiente igual a 0. ¿Okay?
Y esto lo que quiere decir es que, si ustedes calculan el gradiente de esta función que estamos definiendo aquí, vean que la cuarta variable es lambda, y aquí la dependencia de lambda es lineal. Entonces, cuando ustedes derivan, calculan el gradiente de esta expresión, lo que le queda es que el gradiente de la función que usted quiere maximizar o bueno, optimizar, tiene que ser un múltiplo de la función con la cual está restringiendo los valores de x, de y y z. Aquí tal vez para que me quede exactamente igual como lo estoy escribiendo, voy a poner aquí un menos. Vea que eso no importa, porque en realidad la lambda es una variable. Entonces, si la estoy restando o la estoy sumando, pues realmente no importa. Sin embargo, cuando yo lo igualo a 0, pues sí queda más bonito escribirlo con de esta forma. Entonces, el método de Lagrange lo que hace es buscar cuáles son las soluciones a esta ecuación. El gradiente de la función que estamos tratando de optimizar, hallar los máximos y mínimos, debe ser igual a un múltiplo del gradiente de la restricción. Entonces, analicemos para este caso particular quién sería esta ecuación que está acá. Entonces, si derivamos respecto de x y lo igualamos a 0, que sería igualarlo a este 0 que está acá, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría la derivada parcial de, bueno, tal vez en esta creo que es más claro, ¿verdad? Cuando derivamos parcialmente respecto de x, nos quedaría que y por z tiene que ser igual a una constante que estamos llamando lambda, multiplicado por el gradiente de g en la posición x, y la derivada de g respecto de x es 2x. Hacemos lo mismo para la dirección y y para la dirección z. ¿Y qué nos quedaría? Cuando yo derivo respecto de respecto de y, me quedaría que x por z es un múltiplo, es lambda, multiplicado por la derivada parcial de g respecto de y. Cuando ustedes derivan respecto de y, aquí me quedaría 4y. Y lo mismo en z, cuando derivo en z, la función f, su derivada parcial respecto de z es xy. Y eso tiene que ser igual, de acuerdo a este análisis, a lambda multiplicado por la derivada parcial respecto de z, que en este caso sería 6z. ¿Ok? ¿Así vamos bien? Vean, de nuevo, vean que el sistema que se obtiene es un sistema que no es lineal en las incógnitas. Aparecen multiplicadas entre sí. Entonces, es un sistema no lineal. No puedo cortar. Hubiera sido bueno poder cortar esto para llevármelo para el otro lado. No importa, voy a borrar. Voy a borrar tal vez la primera parte, esta parte ya la usamos. Y ahora debemos de resolver ese sistema de ecuaciones. Ahora, resolver un sistema de ecuaciones que no es lineal en general es una tarea difícil. No podemos aplicar los métodos usuales que sabemos que siempre van a funcionar. Para sistemas lineales, ¿verdad? Para sistemas lineales nosotros sabemos que, no sé, usar ¿cómo se llama? El Kramer o reducción gaussiana siempre va a funcionar. Para un sistema no homogéneo, no lineal como este, pues realmente las técnicas van a depender mucho de cuáles son las ecuaciones que estamos resolviendo. Ahora, para este ejemplo en particular, nota que yo estoy tratando de encontrar el máximo de esta función. Ahora, ciertamente el máximo de esa función no va a ocurrir si alguna de las tres incógnitas es 0, ¿verdad? Porque si alguna de las tres x, y o z vale 0, entonces el producto va a ser 0. Y ciertamente 0 no va a ser el máximo de esta función, ¿verdad? Es fácil ver que esta función toma valores mayores que 0 para ciertos x, y, z. Entonces, para este caso particular podemos suponer que x, y por z es distinto de 0.
Es decir, ninguna de las tres ecuaciones da 0. Eso me permite entonces tomar el sistema y, por ejemplo, multiplicar la primera ecuación por x. Entonces, si yo multiplico la primera ecuación por x, me quedaría que x, y, z es igual a, voy a simplificarlo, 2 lambda x al cuadrado. Nota que si la x fuese 0, está bien, yo puedo multiplicar, pero eso no me va a decir nada acerca de las incógnitas, ¿verdad? Porque me quedé que 0 es igual a 0. Y eso es cierto, pero no me ayuda de nada. Entonces, dado que la x podemos asumir que es distinta de 0, eso me permite, por ejemplo, manipular la primera ecuación y escribirla como x y z igual a 2 lambda por x al cuadrado. Y así puedo hacerlo con todas las otras ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico la segunda ecuación, la multiplico por y, me quedaría que x, y, z es igual a 4 lambda y al cuadrado. Y si multiplico la tercera, la multiplico por z, me va a quedar que x, y, z tiene que ser igual a 6 lambda z al cuadrado. ¿De qué me sirve hacer esta manipulación? Bueno, ahora tengo tres expresiones que son iguales entre sí. Entonces, esta tiene que ser igual que esta, tiene que ser igual que esta. Entonces me quedaría, tal vez cancelando el 2, me quedaría que lambda por x al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces lambda por y al cuadrado, tiene que ser igual a 3 por lambda por z al cuadrado. Entonces, estas tres cantidades todas son iguales a x, y, z. Entonces, tienen que ser iguales entre sí. Cancelando un 2, me queda entonces estas tres igualdades. Ahora, en estas igualdades, vea que hay un factor común de lambda. Ese factor común de lambda, si yo lo quiero cancelar, pues primero tendría que saber que lambda es distinto de 0. Pues, si lambda fuese 0, aquí me queda 0 igual 0 igual 0, lo cual es cierto, pero no me dice nada acerca de la x, de la y y la z. Entonces, si yo quiero cancelar, pues tengo que saber que ese valor de lambda es distinto de 0. Entonces, ¿qué pasa si lambda fuese 0? Si lambda fuese 0, entonces yo me devuelvo al sistema original. ¿Qué pasa si lambda fuese 0? Del lado derecho, las tres expresiones me quedan iguales que 0. Eso quiere decir que y por z es 0, que x por z es 0 y que x por y es 0. Y si ustedes analizan esas tres ecuaciones igualadas a 0, pues fácilmente concluyen que x por y por z tiene que ser 0. Alguna tiene que ser, alguna de las tres tiene que ser 0, y si alguna de las tres es 0, entonces el producto de las tres es 0. Pero yo estoy trabajando con la hipótesis de que x por y por z es distinto de 0. Eso quiere decir que esta posibilidad no ocurre. Bueno, no es que no ocurra, es que no me interesa. Digamos, la lambda podría ser 0 y eso me da un punto crítico, pero ese punto crítico no me interesa porque yo estoy tratando de maximizar la función f. Entonces, ese caso lo puedo descartar de mi análisis. Entonces, no me interesa. Entonces, yo puedo asumir sin ninguna pérdida de información que la lambda es distinta de 0. Y si la lambda es distinta de 0, entonces yo puedo cancelarla de esta expresión y me quedaría que x al cuadrado, que x al cuadrado es igual a 2y al cuadrado, que es igual a 3z al cuadrado. Entonces, veamos cuál información tenemos acerca de estas tres variables. Nosotros sabemos que la suma de x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado tiene que ser igual que 6. Y si cada una de ellas, cada uno de esos sumandos, cada una de estas sumas, si este número y este número son iguales y suman 6,
Eso quiere decir que la única forma de que eso ocurra es que cada una de ellas sea, ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? Vamos a hacer un comentario en el chat. Profe, ¿por qué elevó al cuadrado? Vamos a ver, ¿dónde fue que yo elevé al cuadrado? Yo lo que hice fue multiplicar cada una de esas ecuaciones. Yo agarré, por ejemplo, voy a escribir tal vez en verde. Yo agarré, por ejemplo, esta ecuación que decía YZ igual a lambda por 2x, otra vez que escribámoslo más bonito, 2 lambda por x, y lo que yo hice fue agarrar esta expresión y multiplicarla por x. Entonces yo multiplico a la izquierda por x, multiplico a la derecha por x, solo que ya tenía una x, entonces me quería x al cuadrado. Entonces no fue que yo elevé al cuadrado, sino fue que yo agarré la expresión original y la multipliqué por x. Agarré la expresión original, digamos, la segunda, esta, que era únicamente xz, y la multipliqué por y. Pero note que ya había una y. Entonces me quedaría y al cuadrado. Y lo mismo lo hice con la tercera. Agarré x por y lo multipliqué por z. Solo que del lado derecho ya había una z. Entonces me queda z al cuadrado. Entonces no fue que yo elevé al cuadrado, sino que manipulé apropiadamente las ecuaciones originales de forma que me permitiera obtener información relevante acerca de las incógnitas x, y, z. Ok, entonces, ¿verdad? Si cada una de estas tres, sumandos son iguales y su suma tiene que dar 6, quiere decir que cada una de ellas tiene que ser 2. ¿Okay? Entonces, vea que ahora tenemos una ecuación que puedo resolver fácilmente para x, para y para z. Voy a tal vez a borrar un Profe, poco. ¿por qué si es, o sea, todo eso igual a 6, nos tiene que dar esto igual a 2? ¿Ok? Porque esto me está diciendo que cada una de esos sumandos son iguales. Entonces esto ya lo usamos, entonces voy a borrarlo. Ah, bueno, como la parte de arriba nos dice que x a la 2 más 2y a la 2 más 3z a la 2 es igual a 6, y la parte de abajo nos dice que, digamos, la primera es igual que la segunda, que es igual que la tercera, tiene que ser Ajá, tres partes iguales que sumen algo, entonces en este caso 6. correcto, sí, en este caso sería 6, entonces cada una de esas partes tiene que ser 2. Ah, ok. Es correcto, sí. Ok. Entonces, ¿verdad? Esto me dice entonces que x al cuadrado tiene que ser 2. Eso quiere decir que x es más o menos la raíz de 2. Tenemos que y al cuadrado tiene que ser 1. Eso me dice entonces que la y es más o menos 1. Y la última me dice que z al cuadrado tendría que ser 2 tercios. Y esto implicaría entonces que z es más o menos, ¿qué sería? La raíz de 2 sobre la raíz de 3. Ok, entonces esos son los posibles valores de x, de y y de z. Recordemos que lo que yo quiero encontrar es el máximo de la función x por y por z. Si usted agarra cualquier combinación de estas 6, hay dos posibilidades para no, ¿cuántas son? Hay dos para la x, dos para la y y dos para la z. Habrían 8 combinaciones posibles de x, de y, de z. ¿Verdad? Uno con más, otro con menos. Uno con más, uno con menos, uno con menos. Cualquier combinación posible que yo agarre de esas 8, el producto, ¿cuánto va a ser? Dependiendo de los signos, va a ser más o menos. Cuando multiplico la x con la z, me va a dar 2 entre raíz de 3, y la y únicamente me va a cambiar el signo porque estoy multiplicando por más o menos 1. Es decir, que las posibilidades para el producto x, y, z, en donde debería ocurrir un máximo, es o más 2 raíz de 3 o menos 2 entre raíz de 3. Como yo estoy buscando el máximo, pues de las dos posibilidades escojo la más grande. Es decir, que el máximo de la función f ocurre en alguna de las combinaciones que me dé que el producto sea, perdón, es 2 entre raíz
de 3. ¿Ok? Vea que ese máximo va a ocurrir más de una vez. Por ejemplo, si yo agarro todos positivos, voy a alcanzar el máximo, pero si agarro dos negativos y uno positivo, también voy a alcanzar el máximo. Entonces, es como si la función, voy a dibujar como si fuera en una variable, ¿verdad? Una función, ¿verdad? Que para un valor alcanza el máximo y para otro valor también alcanza el máximo. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, eso había que convertirlo en trigonometría, en seno, coseno, Bueno, esas cosas. sí, ¿verdad? Ya, yo, ahí fue no quería escribirla así, ¿verdad? Dos raíz de tres, pero sí, ¿verdad? La solución, ¿verdad? Las opciones eran todas funciones trigonométricas, entonces tendrían que encontrar de las cuatro cuál función evaluada en pi tercios, porque creo que todas eran, todas las cuatro eran alguna función trigonométrica evaluada en pi tercios, entonces tendrían que encontrar cuál de las cuatro tiene ese ángulo, entonces vamos a ver si esto es un triángulo equilátero que lo partía a la mitad, este sería 30 grados, este sería 60 grados, entonces la hipotenusa sería 2, este lo partía a la mitad, sería 1, y el cateto opuesto entonces por Pitágoras sería raíz de 3. Entonces, ¿cuál función trigonométrica nos da 2 entre raíz de 3? ¿Cómo era? 2 entre raíz de 3. Ya se me olvidó si era 2 entre raíz de 3, sí. Entonces, vamos a ver. El coseno sería, ¿no cómo es? A mí se me olvida. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 60, que 60 son pi tercios, sería opuesto el raíz de 3 sobre hipotenusa. Por lo tanto, la cosecante de pi tercios sería el recíproco, sería 2 entre raíz de 3. Entonces la respuesta, vea que la respuesta correcta es esta, solo que yo la escribí en términos de funciones trigonométricas, pero era simplemente para que hicieran algo más, ¿verdad? Alguien preguntó aquí en el chat que por qué, ¿cuál fue la pregunta? Que se me hizo el chat, se me perdió. Uy, se me perdió el chat. Alguien preguntó, creo que era que por qué no había raíz cuadrada de 2. Vea que, vamos a cambiar de color, vea que la x tiene raíz de 2 y la y tiene raíz de 2. Y yo estoy calculando el producto de x por y por z. Entonces, la x tiene raíz de 2 y la z tiene raíz de 2. Cuando hago el producto me quedaría raíz de 2 por raíz de 2, que sería 2. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez una observación importante es que noten que yo en este ejercicio, en este ejercicio anterior, yo únicamente encontré puntos críticos y después yo dije, bueno, este es el máximo y este es el mínimo. ¿Verdad? Yo no utilicé, por ejemplo, un criterio del hessiano que me dijera si estoy ante la presencia de un máximo y un mínimo. Esto ocurre porque estoy trabajando sobre un dominio cerrado, ¿verdad? Aquí los posibles valores son únicamente los que caen sobre esta esfera, x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado igual a 6. Entonces, estoy ante un problema donde el máximo y el mínimo lo estoy buscando en un dominio cerrado. Y si ustedes recuerdan, inclusive de cálculo 1, ¿verdad? El teorema de los valores extremos, también recordémoslo, el teorema de los valores extremos me decía que si yo tengo una función
continua, ¿verdad? Continua no es mucho que pedir. Si yo tengo una función continua, es continua, y está definida en un intervalo cerrado. Entonces, si tengo una función continua definida en un intervalo cerrado, entonces la función alcanza tanto su máximo como su mínimo. Bueno, sus valores extremos, pero sería. Esos máximos y mínimos, pues, tienen dos posibles sabores. Uno es que es un punto crítico, pero los puntos críticos siempre van a ser candidatos a valores extremos, pero la otra posibilidad es que ese máximo y mínimo ocurra en los extremos del intervalo. Intervalo. Entonces, si yo tengo una función, digamos, voy a buscar una sencilla, tengo una recta no tiene ningún punto crítico en los números reales. Bueno, pues a no ser que sea horizontal, pero en general una recta que no sea horizontal no tiene ningún valor crítico y por lo tanto no tiene ningún máximo ni ningún mínimo. Ahora, eso cambia si yo únicamente defino mi función en un intervalo cerrado. Entonces, ahora, si yo únicamente me interesan los valores de esa función en un intervalo cerrado, pues vea que aparece automáticamente un máximo y un mínimo. Entonces, en este caso, vea que no habría ningún punto crítico y el máximo y el mínimo ocurriría en los extremos del intervalo. Ahora, este teorema, pues no es particular de funciones de una variable. Si yo tengo una función, posiblemente de más variables, que sea continua, en un intervalo, pues ya los valores no varían únicamente en intervalos. Podríamos tener, por ejemplo, un cuadrado o un círculo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, si tenemos llamémoslo un dominio cerrado, ya los valores, pues no solamente se mueven en una dirección, sino que tienen más libertad de movimiento, pero la condición es que se muevan en un dominio cerrado. Entonces podría ser, por ejemplo, una caja, un cuadrado cerrado, o un círculo, o en general cualquier dominio que sea cerrado. Entonces, bajo esas condiciones, la función alcanza sus extremos, su máximo y su mínimo. Esos extremos, pues puede ser que ocurran en el interior, pero podría ser que la función, por ejemplo, vamos a hacer otro dibujo, puede ser que la función alcance sus extremos dentro del intervalo. Podría ser que la función haga así. Entonces, si estoy tomando el intervalo a b, por ejemplo, note que el mínimo ocurre en este punto crítico y el máximo ocurre en este extremo. Tal vez voy a dibujar, tal vez, la borré toda. No sé, vamos así. Aquí si la función no la cierro, si no cierro el intervalo, esta función seguiría creciendo y por lo tanto no alcanzaría un punto máximo. Pero si ahora yo considero un intervalo cerrado, entonces vea que inmediatamente aparece un punto que antes no tenía razón de ser máximo y ahora sí lo es. El mínimo en este ejemplo seguiría siendo un valor donde la pendiente es horizontal. Entonces, en este ejemplo tenemos un punto crítico que corresponde al mínimo y un extremo del intervalo en donde apareció un punto máximo. Entonces, en general, si tengo una función de cualquier número de variables continua, definida en un intervalo cerrado, necesariamente voy a tener voy a tener extremos. Ahora, en el ejemplo anterior, si nosotros sabemos, ¿verdad? Estamos trabajando en este dominio cerrado, por lo tanto sabemos que necesariamente vamos a obtener un máximo y un mínimo.
y bueno, en este caso únicamente encontramos dos posibilidades. Entonces, necesariamente una es el máximo y la otra tiene que ser el mínimo. Entonces, vea que yo para analizar el comportamiento de los puntos críticos, únicamente dije, este es el máximo y el otro es el mínimo, sin utilizar, por ejemplo, un criterio de crecimiento como lo es el criterio del Hessiano. Simplemente dije, como yo sé que tiene que existir y únicamente hay dos posibilidades, pues una es el máximo y la otra es el mínimo. ¿Me podría explicar cómo es que reportó la respuesta de esta pregunta? Porque me de poner solo más o menos 2 sobre raíz de 3. Sí, ¿verdad? El máximo ya nos dimos cuenta que el máximo era 2 entre raíz de 3. Ahora, las opciones eran todas funciones trigonométricas evaluadas en pi tercios, ¿verdad? Seno de pi tercios, coseno de pi tercios, cosecante y secante. Esas eran las 4 opciones que tenían para seleccionar. Ahora, ¿cuál de todas estas 4 es 2 entre raíz de 3? Entonces, por ejemplo, analizando este triángulo especial, vemos que la cosecante de 60 sería hipotenusa entre opuesto, 2 entre raíz de 3. Entonces, la cosecante de pi tercios, ¿dónde está? Esta sería la respuesta correcta. ¿Yo cómo sabría que 2 es la hipotenusa? Bueno, yo empecé con un triángulo equilátero, ¿verdad? Solo que mis líneas son muy feas. Yo empecé con un triángulo rectángulo equilátero, donde todos sus lados, todos sus catetos son iguales. Entonces, por comodidad, voy a llamar 2, pero puede hacerlo con cualquier número, y lo parto a la mitad. Si lo parto a la mitad, ahora cada lado de este triángulo más pequeñito tendría cateto 1. Entonces, por ejemplo, este tenía cateto 1, este tenía la hipotenusa original, que era 2, y la altura sería, utilizando Pitágoras, raíz de 4, que sea 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, sería raíz de 3. Entonces, esa altura sería raíz de 3. Entonces, si la hipotenusa es 2, la mitad sería 1 y la altura sería raíz de 3. Y eso hubiera sido igual si yo hubiera usado cualquier otro de los valores para definir. El triángulo. Sí, Sí, claro, ¿verdad? Porque si usted lo hubiera hecho con cualquier otro valor, digamos otro. tipo pero tipo si mi hipotenusa hubiera sido raíz de 3. Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Si usted agarra, vamos, empecemos con el triángulo equilátero que usted quiera. Entonces, para que, llamémosle al lado igual L. Entonces, ahora partimos a la mitad del triángulo, de forma que esta mitad sería L medios. Y si ahora calculamos cuánto es la altura de ese triángulo, por Pitágoras, llamémosle a esta altura, llamémosle h. Entonces, por Pitágoras tenemos que h al cuadrado más cateto al cuadrado, que me quería L cuadrado entre 4, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que h al cuadrado tiene que ser igual a L cuadrado, serían 4 cuartos de L cuadrado. Cuando paso a restar una, me quedaría 3 cuartos de L al cuadrado. Tomando raíces cuadradas, h sería la raíz de 3 medios de L. Entonces, esta altura nos damos cuenta que es la raíz de 3 L medios. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, para este ángulo, que es 60, ¿cuánto es, por ejemplo, su seno? Entonces, vean que eso no va a depender de quién escogí yo como L. Porque aquí me va a quedar que el seno de 60 grados sería opuesto sobre hipotenusa. Las L's se cancelan y me queda 23 sobre 2. Entonces yo este L yo lo escogí como 2 con la única razón de que L medios fuese 1.
pero yo lo puedo escoger como yo quisiera, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría explicar? Porque usted dice que el máximo se alcanza como un mínimo. ¿El máximo se alcanza, perdón? Como un mínimo. Lo puse en la otra página. Se alcanza como un mínimo. No, o sea, digamos, para este ejemplo, encontramos 8 puntos críticos, ¿verdad? Cualquier combinación de signos, más menos, más menos, más menos, me va a dar un punto crítico, ¿verdad? Un punto donde el gradiente es 0. Ahora, lo que yo dije es que si usted evalúa la función, usted está tratando de encontrar el máximo de la función x por y por z. Usted ya sabe quién es x, quién es y, quién es z. Entonces, si usted calcula el producto x por y por z, para cualquiera de estas 8 combinaciones posibles, la respuesta siempre va a ser más o menos 2 entre raíz de 3. Esas son las posibilidades para las 8 para los 8 puntos críticos. Ahora, usted está buscando el máximo de esa función. Entonces, ¿cuánto es lo más grande que vale esa función en cualquiera de esos 8 puntos críticos? Bueno, las únicas posibilidades son más o menos 2 entre raíz de 3. Por tanto, la más grande, que en este caso es la positiva, me daría el máximo. Entonces, el máximo de la función ocurre en cualquiera de esos en cualquiera de esos 8 puntos críticos, donde los signos me dé el más. El mínimo, que no lo estoy buscando, pero el mínimo ocurriría cuando escojo los signos que me dé negativo. Entonces, lo más pequeño, que es el producto x por y por z, sujeto a esta condición, es menos 2 entre raíz de 3. Que podría ocurrir perfectamente más de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, aquí y acá. Entonces, el máximo ocurre en donde esa función es más grande y los únicos valores que toma en los puntos críticos es o más 2 entre raíz de 3 o menos 2 entre raíz de 3. El más grande, pues, es el máximo. El más pequeño sería el mínimo. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, en general, para encontrar valores extremos de funciones continuas definidas en dominios cerrados, es usual que, no es siempre, porque eso va a depender también de cuántos puntos críticos aparezcan, pero por lo general podemos discernir simplemente evaluando en la función, ¿verdad? Si yo para este ejemplo de una variable encontré 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos críticos, los evalúo, el más grande pues tiene que corresponder al máximo y el más pequeño pues tiene que corresponder al mínimo. ¿Okay? Entonces veamos un ejemplo donde podemos aplicar este teorema de los valores extremos. Consideremos esta función, f de xy, va a ser x al cubo sobre 3 más lo mismo con la y más x más y. Entonces consideremos esta función y supongamos que estamos buscando cuáles son sus extremos. Entonces para buscar los extremos de esta función ocupamos calcular su gradiente e igualarlo a 0. Entonces cuando yo considero la derivada parcial respecto de x igual a 0, aquí voy a obtener, creo que me va a quedar x cuadrado más 1 igual a 0. Y lo mismo, cuando derivo respecto de y y lo igualo a 0, me va a quedar y al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, note que este sistema de ecuaciones no posee ninguna solución. Este sistema no posee ninguna solución. En particular, la función f no
tiene puntos críticos. Esta función no tiene puntos críticos y por lo tanto, si no tiene puntos críticos, no tiene ni máximo ni mínimo, ¿verdad? No tiene ningún extremo. Note que eso no contradice en lo absoluto el criterio o el teorema que acabamos de mencionar. El teorema anterior dice que toda función continua en un dominio cerrado posee máximos y mínimos. Sin embargo, yo aquí estoy considerando todos los x y todos los y en el plano, ¿verdad? Aquí el dominio sería x y y en R. Sería todo el plano. Y el plano no es un dominio cerrado. Ahora, veamos qué pasa si yo digo, bueno, a mí tal vez yo no quiero encontrar todos los puntos críticos o analizar toda la función para todo x y para todo y, sino que yo quiero considerar únicamente aquellos x y y sujeta a, no sé, que la x y la y pertenezcan al círculo unitario. Entonces, no estoy interesado en encontrar los extremos de esta función para todo x y para todo y, porque de hecho no existe, esta función no tiene puntos extremos, sino que a mí me interesa únicamente analizar el comportamiento de la función dentro de un dominio cerrado. Los x y y, tales que los cuadrados, la suma de los cuadrados da 1, es el círculo unitario. Y este dominio sí es un dominio cerrado. Ahora, yo podría o podríamos analizar este tipo de problema para este caso particular despejando, por ejemplo, la y. Entonces, note que y yo la puedo despejar. Si x y y cumplen con esta identidad, con esta igualdad, entonces yo podría despejar la y y me quedaría que y es igual a 1, la raíz cuadrada, o más o menos, ¿verdad? De 1 menos x al cuadrado. Entonces, vea que la y depende de la x, y entonces yo podría escribir la función que estoy tratando de optimizar como una función de una variable. Si ustedes reemplazan la y por lo que debe valer para que cumpla con esta restricción, entonces vea que cuando usted reemplaza esta y por esto y esta y por esto, va a quedar una función que únicamente depende de x, llamémoslo tal vez f mayúscula. Entonces, al considerar la restricción, yo podría despejar la y, en este caso, y al sustituirla en la función que quiero optimizar, que sería esta, obtendría una función que únicamente depende de una variable. Y note que esa variable está definida en un intervalo cerrado, ¿verdad? Para que esta raíz tenga sentido, la x tiene que ser más grande que menos 1 y más pequeña que 1. Es decir, que únicamente estaríamos considerando x dentro del intervalo cerrado menos 1, 1. Las y estarían dadas por esta fórmula, pero la x estaría definida en un intervalo cerrado. Y por lo tanto, esta función debe tener un máximo y un mínimo, ¿verdad? Por el teorema que acabamos de mencionar. Ahora, lo podríamos hacer, no hay ningún problema, y de hecho, para ciertos casos es mucho más sencillo despejar, no, si se puede, ¿verdad? Despejar alguna de las variables y considerar una función de una sola variable y utilizar las técnicas de cálculo 1, ya que esta función es una función de una variable a la cual yo quiero maximizar o quiero optimizar y por lo tanto le aplico, por ejemplo, el criterio de la primera derivada. En la práctica, ¿verdad? Las ecuaciones que me van a restringir los valores de la x, de la y, de la z, pues no van a ser tal vez tan sencillas de despejar, inclusive tal vez no se pueda despejar. Entonces, vamos a analizar este problema utilizando la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Voy a borrar un poco de flechas que hice aquí. Y vamos a resolver este problema mediante
el uso de los multiplicadores de Lagrange. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. ¿Estamos bien? Ok, entonces queremos de nuevo maximizar la función f de xy sujeta a esta restricción. Entonces vamos de nuevo a llamar a la función que estoy restringiendo, x al cuadrado. Vamos a borrar un poco también de flechas aquí. X al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Entonces, el método de los multiplicadores de Lagrange es considerar la función que depende de la x y de la y, pero también de una variable nueva que llamamos lambda, como la función x de y, usualmente se le llama la función objetivo, es la función que quiero maximizar, menos un múltiplo de la restricción. Entonces, en vez de buscar puntos críticos de f, vamos a buscar puntos críticos de L. Entonces, de nuevo, aquí fácilmente calculamos entonces cuánto es la derivada parcial de esa función respecto de x y respecto de y. Y nos quedaría, entonces, cuando derivo respecto de x, me quedaría 2x más, no, ¿cómo es? Perdón, le metí la pata. X al cuadrado más 1 sería la derivada de f respecto de x, que fue lo que hicimos anteriormente, pero ahora no estaría igualada a 0, como en el caso anterior, que hizo que no tuviéramos solución, sino que ahora va a estar igualada a un múltiplo de la derivada parcial de g respecto de x, que en este caso sería 2x. Y lo mismo hacemos con respecto a la y, aquí me quedaría entonces y cuadrado más 1 igual a lambda por 2y. ¿Ok? Usualmente, ¿verdad? Cuando uno calcula, perdón, cuando uno calcula el gradiente de la función L, pues teníamos que considerar respecto de la nueva variable que introdujimos e igualarlo a 0. Note que esta condición simplemente me dice que g de xy es 0. Entonces, vea que la derivada parcial respecto de lambda, respecto de la nueva variable, lo único que me está diciendo es que sí, que el x y el y tienen que estar definidos en ese intervalo, en este dominio cerrado, que en este caso sería un círculo. Entonces, esta condición, pues, siempre está como implícita, ¿verdad? Que es la condición original. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? De nuevo, cuando estamos trabajando con funciones o con sistemas no lineales, pues va a depender mucho de cuáles son las soluciones que cuáles son las ecuaciones con las cuales estamos trabajando. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Voy a empezar una nueva. Voy a copiar rápidamente las ecuaciones. Eran x cuadrado más 1 igual a 2 lambda x y y cuadrado más 1 igual a 2 lambda y. Ese es el sistema que estamos tratando de resolver, y recuerden que siempre sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual que 1. De nuevo, aquí podríamos hacer algún tipo de suposición respecto, por ejemplo, de la x y la y. Note que, por ejemplo, la x no puede ser 0. Bueno, de hecho, la lambda tampoco puede ser 0. Note que si la lambda fuese 0, entonces nos quedaría x cuadrado más 1 igual 0, que fue precisamente el sistema que no tenía solución anteriormente. Podríamos también decir que la x no es 0, pero tal vez aquí me parece que es conveniente, tal vez si reescribimos la ecuación, por ejemplo, x cuadrado menos 2 lambda x más 1 igual a 0,
Una vez que está escrita de esta manera, pues tal vez es conveniente completar el cuadrado. Note que si yo completo el cuadrado me quedaría x menos lambda al cuadrado más 1 menos lambda al cuadrado igual a 0. Y note que la segunda ecuación pues es exactamente la misma, pero con la y. Entonces, la segunda ecuación, y cuadrado menos 2 lambda x más 1, yo la puedo escribir de nuevo completando el cuadrado como y menos lambda más 1 menos lambda al cuadrado igual a 0. En este caso, ¿de qué me sirve? Vea que si yo resto estas ecuaciones, pues esta parte que es igual se me cancela y me quedaría entonces que x menos y al cuadrado tiene que ser igual a y, ay, aquí lo hice mal, perdón, disculpen, aquí sería lambda, que x menos lambda al cuadrado tiene que ser igual a y menos lambda al cuadrado. Y esto quiere decir, ¿verdad? Quiere decir o que x menos y es igual, lo volví a escribir mal, disculpen, que x menos lambda es igual a y menos lambda, o, este es un caso, o que x menos lambda es igual a menos y menos lambda. Si los cuadrados son iguales, quiere decir que sacando raíces cuadradas, o bien los números son el mismo o uno es el negativo del otro. Analicemos, no sé, tal vez el primer caso. Note que aquí puedo cancelar la lambda, y eso es algo muy interesante, ¿verdad? Yo encontré una condición que deben de satisfacer la x y la y para satisfacer el sistema original, y no conozco la lambda. Simplemente aquí fui capaz de cancelar una de las incógnitas y que me dé información relevante acerca del resto. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos cancelar las lambdas y nos da que x tiene que ser igual a y. Ahora, si yo utilizo, vea que no la hemos utilizado, si utilizo la condición de frontera, la restricción, si x es igual que y la suma de los cuadrados da 1, eso quiere decir que x al cuadrado tiene que ser un medio. ¿Verdad? Porque si esto es x cuadrado y esto también es x cuadrado, entonces si son iguales y la suma da 1, entonces x tiene que ser un medio. Y esto quiere decir que la x tiene que ser igual a más o menos 1 entre la raíz de 2. Entonces note que aquí encontraremos dos puntos críticos. El punto crítico 1 entre raíz de 2, la x es igual a y, entonces 1 a la raíz de 2, y la otra opción sería el punto con la x negativa, menos 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2, asociados a este caso. ¿Ok? El Una segundo caso, pregunta, sí. ¿qué es lo que hace usted ahí cuando, digamos, cancela en un punto? Cuando cancela 1 menos lambda a la 2 y 1, sí, en ambos 1 menos lambda a la 2, Uh-huh. ¿qué es lo que hace? O sea, digamos, ¿usted cómo transforma la primera en la segunda? Aquí lo que yo hice, no, si a esto le llamo, si a todo esto le llamo A y a todo esto le llamo B, lo que yo esta ecuación que está acá es A menos B igual a 0, porque A es igual que 0, B es igual que 0, entonces la resta también es igual que 0. Por eso, pero lo que yo digo, eh, digamos, ¿cómo pasa de lo que tiene antes a eso? O sea, del x a la 2 menos 2 lambda x más 1 es igual a 0 a eso. De Sí, aquí, exacto. aquí lo que estoy es completando el cuadrado, ¿verdad? Vamos a tal vez a hacerlo más detalladamente. Bueno, ya que lo hice, devolvámonos, ¿verdad? Si usted expande, vamos a hacerlo con otro color. Si usted expande, ay, perdón, si usted expande x menos lambda al cuadrado,
le quedaría el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, le quedaría menos 2 lambda por x, más el segundo al cuadrado. Entonces vea que x cuadrado menos 2 lambda x es el inicio de una fórmula notable. Entonces, lo que yo estoy haciendo es agarrando lo que me sobra y pasándolo a restar. Entonces, x menos lambda al cuadrado menos lambda al cuadrado es igual a x menos 2 lambda x. Y ya, aquí cuadrado. Entonces, esto que está acá es esto que está acá. Entonces, lo que estoy haciendo es reemplazando esto por esta identidad, que sería esto menos lambda cuadrado. El 1 ya estaba acá. Es este 1 que está acá. Entonces, lo que estoy haciendo de aquí a acá es completar el cuadrado. Y lo mismo lo hago aquí, ¿verdad? Este y, aquí hay un error, es y, ¿verdad? Esto que está acá es el inicio de esta expresión que está acá. Entonces, cuando yo resto, esto se cancela porque es el mismo. Esto se cancela y me quedaría que este número tiene que ser igual a este otro. Y entonces eso explica de dónde salen los menos lambdas a la 2 y el más 1 en ambos casos solo porque lo estamos arrastrando. Otra vez, perdón, no le capté. O sea, entonces eso explica por qué, digamos, ahí cuando tenemos, abre paréntesis, x menos lambda, cierra paréntesis a la 2 más 1 menos lambda a la 2 es igual a 0. O sea, el por qué tenemos el x menos lambda toda la 2 y el menos lambda a la 2 es por eso. Y el más 1 solo es porque lo estamos trayendo desde arriba. Sí, correcto. Este 1 es este 1 que está acá, es este 1 que está acá, ¿verdad? Entonces, este que está acá también es el mismo que está acá. Lo que estoy haciendo es restándole este lambda al cuadrado que antes no estaba. Y cuando resto, pues esta expresión se cancela con esta, pues es la misma. Y únicamente me quedaría que x menos lambda al cuadrado menos y menos lambda al cuadrado tiene que ser igual a 0. Entonces lo paso al otro lado y me queda esta igualdad. ¿Y qué es lo que hace después? Saco raíz cuadrada, porque entonces ve que ahora tengo que, ahora lo que tengo es algo que dice como, puede ser otras letras, tengo como c cuadrado es igual a d cuadrado. Entonces sacando raíz cuadrada, me quedaría que c es más menos d. Entonces, aquí lo que me queda es que c es igual que d o que c es igual que menos d. Ok, ¿Estamos? sí, muchas Entonces, gracias. aquí únicamente analicé el primer caso, ¿verdad? Que sería C igual a D. C igual a D, que es este caso, me produjo dos puntos críticos. El caso C igual a menos D, creo que se los voy a dejar como ejercicio. Este caso no produce ningún punto crítico. Entonces, como ejercicio, analicen la segunda posibilidad y determinen que no existen valores críticos asociados a esta otra condición, ¿verdad? Esta condición y esta condición son incompatibles. Entonces, como ejercicio, verifiquen que no hay más puntos críticos. Entonces, los únicos puntos críticos son los que ya encontramos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos las únicas dos posibilidades para puntos críticos y por lo tanto para extremos, concluimos que bueno, tendríamos que ir y evaluar en la función, yo olvidé cuál era la función. Esta función, si ustedes la evalúan en los únicos dos puntos críticos, por el teorema de los valores extremos, dado que yo sé que voy a obtener al menos un máximo y un mínimo, pues los valores que encontré tienen que ser el máximo y el mínimo. Entonces, si ustedes evalúan esa expresión que obtuvimos anteriormente en
en esta función vamos a poder determinar cuál de los dos es el máximo y cuál es el mínimo. Vea que en este caso, dado que uno es positivo y positivo, va a ser más grande que negativo y negativo, porque la función es cúbica. Entonces, si yo sustituyo la x y la y por valores positivos, claramente voy a obtener algo que es más grande que lo sustituyo por los mismos valores, pero negativos. Entonces, en este caso, el punto crítico, cuyas dos coordenadas son positivas, corresponde a un máximo, y el otro, donde las coordenadas son negativas, corresponden a un mínimo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, vea que yo estoy utilizando el criterio o el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar dónde están los posibles candidatos a la solución. Y en este caso particular, únicamente tengo dos candidatos. Como yo sé que una función continua definida en un intervalo, en un dominio cerrado, alcanza tanto su máximo como su mínimo, pues los únicos dos candidatos que encontré necesariamente tienen que ser uno y el otro. Una pregunta. Sí. Entonces, usted tiene un caso de x menos lambda es igual a y menos lambda. Ahí entonces básicamente nos queda que x es igual a y. Correcto, sí. Y entonces ahí como procedo con eso. Porque, O sea, inyecto 1 en la fórmula que tenemos antes de x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. sí, correcto. Sí, ya sabemos que x es igual que y. También sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Solo que ahora la y es igual que x. Entonces la sustituye y le quedaría que 2x al cuadrado es igual que 1. Es decir, que x al cuadrado es un medio, que fue esta expresión que está acá, y sacando raíces cuadradas me quedaría que x es más o menos la raíz de un medio, o sea, es decir, 1 entre raíz de 2. Entonces, dado que la x es igual que la y, esa condición ya la hemos obtenido, entonces el punto crítico tiene la misma coordenada que en x que la coordenada en y, para los dos casos. Y profe, ¿y esa cómo se llama? Esa fórmula, la de x a la 2 más y a la 2 es igual a 1, sale porque está sujeta a esa fórmula, ¿verdad? Eso es parte del ejercicio, ¿verdad? Nosotros iniciamos, no nos queríamos maximizar o encontrar los puntos extremos de esta función. Si no ponemos ninguna restricción, nos dimos cuenta que esa función no tiene puntos críticos y por lo tanto no tiene ni máximo ni mínimo. Ahora, si yo quisiera, y aquí claramente yo aquí escogí esta restricción y por comodidad para ejemplificar que una vez que yo restringo el dominio, van a aparecer puntos que antes no aparecían. Yo escogí esta por comodidad, ¿verdad? Pero pude haber puesto aquí cualquier otra restricción que me permitiese encontrar, resolver el sistema, ¿verdad? De nuevo, los sistemas que se obtienen no son lineales. Entonces, si yo me pongo muy creativo con la restricción, pues voy a obtener un sistema que va a contener las derivadas parciales de esa restricción. Entonces, si me pongo extremadamente creativo, y lo más probable es que no sepa cómo resolver el sistema. Entonces, yo aquí yo tomé una restricción, pues, relativamente sencilla, ¿verdad? Lo que me dibuja es un círculo en el plano, en donde me permite resolver el sistema que me queda. Pero sí, yo introduje esta condición por gusto, ¿verdad? No fue basado en... No, el problema no existía antes, ¿verdad? Yo lo inventé. Entonces, Ok. no es que no es que siempre que tengamos alguna función que no tenga extremos, pues vamos a buscarla sujeta a esta restricción. Simplemente estoy ejemplificando qué pasa cuando añadimos una restricción. Igual, bueno, esta que yo quise poner, pero en general la condición puede ser cualquier otra, ¿verdad? Sí. Y si podría poner la última diapositiva, porfa. La última, sí. Esta es la última. ¿Sí, verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los teoremas con los polinomios de Taylor y todo eso? Ah, bueno, Porque yo sí. recuerdo que en el video que usted nos mandó,
el profesor explicaba algo acerca del polinomio de Taylor, Sí. ligado con esto. Entonces, como que... Sí, ¿verdad? Yo les acabo de hacer la observación. Note que en los dos ejemplos que hemos hecho hoy, los únicos puntos críticos que hemos encontrado, bueno, únicamente hemos encontrado 2 puntos críticos. Y nosotros sabemos, por el teorema de los puntos extremos, de los valores extremos, que toda función continua definida en un intervalo, en un dominio cerrado, tiene un máximo y un mínimo. Entonces, como únicamente hemos encontrado 2 posibilidades para los valores de la función de máximos y mínimos, necesariamente, como sabemos que existen, tienen que ser los que encontramos. Entonces, no hemos utilizado un criterio por ejemplo, el criterio hegesiano para clasificar los puntos críticos que hemos encontrado. Cuando analicemos, y de nuevo, ¿verdad? Cuando analicemos, bueno, no creo que hoy, pero en la próxima clase, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera resolver el mismo sistema, la misma ecuación que antes, y ahora sujeto a una condición, por ejemplo, que x cuadrado más y cuadrado no sea igual que 1, pero más pequeño que 1? Pero entonces ya ahora, ¿verdad? Antes, los puntos críticos, vamos, los valores de x únicamente variaban en el borde de un círculo. Ese fue el ejemplo que hicimos antes, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado es igual que 1, son los valores del borde de este círculo. Entonces, cuando yo, bueno, es que iba a intentar hacer un dibujo, pero no me va a quedar, bueno, vamos a ver si me puedo. Si yo grafico la superficie, Z igual a f de xy, y considero, por ejemplo, vamos a ver si me queda bonito, no prometo nada, y yo considero, por ejemplo, en el plano, los valores de x y y que satisfacen ese círculo. Eso me va a dar en la gráfica de la superficie, pues como un círculo, vamos, como un círculo pegado a la superficie, ¿verdad? No va a ser acostado así. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es encontrando los valores extremos restringidos a esta condición. Entonces, lo que estoy buscando son cuál es el máximo y cuál es el mínimo en esta gráfica azul. Entonces, digamos, aquí en el dibujo, pues sería como este y el mínimo, no sé, como por acá, ¿verdad? Entonces, vea que en estos ejemplos que hemos hecho ahorita, yo únicamente tengo 2 candidatos. Yo sé, sin hacer nada, sin hacer ningún cálculo, yo sé que en esta gráfica azul que está acá, hay un máximo y hay un mínimo, ¿verdad? ¿Cómo los encuentro? Bueno, busco todos los posibles candidatos. ¿Cuáles son los candidatos? Los puntos críticos. Entonces, si al buscar los puntos críticos resulta que únicamente tengo 2 candidatos y yo sabía que alguno de todos es el máximo y el otro tiene que ser el mínimo, pues realmente no hace falta utilizar, por ejemplo, el criterio del hegesiano para analizar el comportamiento de esos puntos críticos. Si ahora yo considero una restricción más relajada, entonces vea que ahora el X y el Y estarían dentro de este círculo, y ahora cuando yo me fijo en sus imágenes, obtendría una pequeña superficie. Yo obtendría una pequeña superficie. Ahora, dentro de esta superficie, podría perfectamente haber puntos críticos. Digamos que este es un punto crítico, este es un punto crítico, este es un punto crítico, y eso se reflejaría en esta gráfica algunos puntos críticos, ¿verdad? Ahora, aquí sí va a ser muy importante analizar el comportamiento, ¿verdad? Porque entonces es como que si yo hubiera empezado simplemente con vamos a ver si me queda bonito, no creo. Vamos a ver. Es como que yo hubiera empezado con una superficie en 3D, pero restringido para ciertos valores de la X. Entonces, si yo tengo mis puntos candidatos, si yo tengo mis candidatos a extremos de la función, pues sí va a ser muy importante saber cuál es el comportamiento alrededor de estos puntos, ¿verdad? Tengo una función que es como una parábola o podría ser tal vez un punto de silla, ¿verdad? Entonces, para este tipo de análisis sí va a ser muy importante
aplicar, por ejemplo, el criterio del hessiano. Porque aquí, dentro de esa función, los puntos sí se pueden mover de distintas formas, ¿verdad? Si lo analizo únicamente en el borde, ya la cosa cambia, ¿verdad? Es más sencillo. Entonces, sí, correcto, ¿verdad? No hemos utilizado hasta el momento el comportamiento de las segundas derivadas para determinar si lo que encontramos fue un máximo o si lo que encontramos fue un mínimo. Cuando consideremos condiciones más relajadas, ¿verdad? Eso incluye muchos más puntos, pues entonces sí, vamos a tener que ver cómo se mueven cómo crece, cómo decrece la función en este dominio. Eso lo vamos a hacer el jueves. El jueves vamos a analizar con más detalle restricciones no de igualdad, sino de desigualdad. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, volviéndose al ejemplo pasado, Vamos a ver, ¿cuál era? vamos, nosotros teníamos el caso de x menos lambda es igual a y menos lambda, o sea que nos da x es igual a y. ¿Correcto? Para el segundo caso, que es Uh-huh. inverso en los números del otro, perdón, los símbolos del otro, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿Qué se hace o qué? Lo mismo, ¿verdad? Digamos, aquí simplemente ahora vamos a empezar. Voy a borrar esto de completar el cuadrado. Lo mismo, ¿verdad? O sea, ahora usted puede despejar, por ejemplo, la x en términos de la y. Entonces, vamos a cambiar de color. Entonces, esta condición que está acá, lo que le dice es que x es igual, vamos a ver, sería menos y. Ahora, este menos lambda está, aquí le queda menos con menos, le queda más. Entonces, si yo paso este menos lambda a sumar, me quedaría x igual a menos y más 2 lambda. Ve que el caso anterior era más sencillo porque el lambda de hecho desaparecía. Yo cancelaba este lambda con este lambda y me quedaba una ecuación que únicamente involucraba a la x y la y. Ahora me queda otra expresión que también aparece la lambda, pero no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, ahora sustituye x igual a menos y más 2 lambda, entonces lo puede, por ejemplo, sustituir en la restricción y le quedaría que x al cuadrado más y. De hecho, bueno, aquí despejé la x, entonces voy a sustituir la y, en la x, perdón. Aquí le quedaría menos y más 2 lambda al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual que 1. Y si usted desarrolla, ahí le va a quedar como 2y cuadrado, otra vez, de hecho, déjeme ver. ¿Qué pasa si usted sustituye más bien acá? Digamos, si lo pensaba hacer, déjenme ver con cuál fue que sustituí yo. Lo hice. Lo había hecho con... Esto es algo tal vez que es un poco frustrante, tal vez al inicio, el hecho de que un sistema no lineal, como son los que aparecen en estos ejemplos, va a depender mucho como decía un texto, del ingenio y la experiencia. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hago yo con esta igualdad? ¿Verdad? Que x sea menos y más 2 lambda, ¿de qué me sirve? Me sirve, ¿verdad? Entonces, ahí depende mucho el ingenio y la experiencia. Déjenme ver qué he hecho yo. X más y. Ok, eso fue lo que hice yo. Yo escribí x más y igual a 2 lambda. Entonces, x más y es igual a 2 lambda. Entonces, por ejemplo, si yo... X... ¿Qué hice yo? Ok, entonces 2 lambda es x más y. Entonces, vea que si yo escribo en este 2 lambda, lo escribo como x al cuadrado más 1 igual a 2 lambda por x, aquí me quedaría x más y
por X, ¿no es cierto? Y de aquí entonces, si yo divido entre X, me quedaría que X más Y es igual a X más Y. Y por lo tanto yo puedo despejar la Y. Entonces de aquí yo podría despejar la Y en función de X. Pero tal vez no lo voy a hacer. Les voy a dejar a ustedes el ejercicio. Yo puedo despejar la Y que únicamente dependa de X. Y entonces, si ustedes ahora van y sustituyen el valor de Y en términos de una función que únicamente depende de X, van a obtener una expresión, una ecuación que únicamente depende de X. Y lo que yo digo es que esa ecuación no tiene solución. De hecho, bueno, te voy a adelantar. A mí me quedó que X por Y es 1. Como ejercicio, verifiquen si esto es cierto. Tal vez me equivoqué, no sé. Entonces, verifiquen que X por Y debería dar 1. Eso fue lo que me dio a mí. ¿Y cuál es el problema con que X por Y de 1? Para que X por Y de 1, uno de los dos es más grande que el otro, ¿no es cierto? Bueno, también venlo aquí. Si X por Y da 1, entonces X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que sumar 1. Pero si la X es pequeña, la Y es muy grande. Y si la Y es pequeña, si la Y es grande, la X es muy pequeña. Y esta suma no puede dar 1. Entonces, analicen qué pasa con este despeje. Analicen qué pasa con ese despeje. Y se fijan si es posible que esa suma dé 1. De hecho, tal vez no hace falta despejarlo ni siquiera. Vamos a... Si X más Y es igual que 1, esto quiere decir, aquí me comí un cuadrado cuando borré, eso quiere decir que X más 1 entre X es igual a X más Y. Si yo divido entre X, entonces me quedaría esta igualdad, y este X cancela con este X, y vea que en efecto me quedaría que 1 tiene que ser igual a X por Y. Entonces noten o verifiquen, ¿verdad? Hagan el ejercicio, estas dos condiciones son incompatibles, ¿verdad? X y Y tienen que ser pequeños, pero esta igualdad implica que uno es grande y el otro es pequeño, ¿verdad? Si X fuese 5, la Y tiene que ser un quinto. Entonces, este número da 25 y este número da 1 sobre 25. La suma no puede dar 1. Si la X es pequeña, digamos 0.1, o sea, 1 entre 10, entonces la Y tiene que ser 100. 10. Entonces, esto haría 100 más algo, jamás va a dar 1. Entonces, verifiquen que esta condición es incompatible con esta otra. Si ustedes sustituyen, por ejemplo, Y igual a 1 entre X y despejan, van a ver que ese sistema no tiene solución. Perdón. Entonces, a ver, devolviéndonos a la premisa de X menos lambda es igual a menos Y más lambda. Ajá. Ahí lo que hacemos es despejar, o sea, despejar lambda. ¿O cómo? Bueno, Porque, aquí, vea que aquí lo que yo hice fue despejar 2 lambda, ¿sí? Correcto. Entonces, este 2 lambda, que es X más Y, lo sustituyo en esta expresión. Entonces, cuando yo sustituyo 2 lambda igual a X más Y, me va a quedar que X cuadrado más 1 es igual a X más Y por X. entonces, inyecto 2 lambda en la derivada parcial de fxy. Eso es lo Pues, que tengo que hacer. o sea, reemplazo, en este caso, reemplacé 2 lambda en una ecuación, ¿verdad? De hecho, la pude haber hecho aquí, me da lo mismo, ¿verdad? Aquí. Entonces no hay ningún problema de dónde yo reemplace, si sea en la que está sujeta o en la original, porque... Sí, no hay ningún problema. Vea que la condición, la restricción no tiene lambda, entonces ahí definitivamente no la puedo sustituir, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, sustituyo esa en la original, digamos, bueno, en una de las derivadas parciales de la original,
Ya con Ajá. eso obtengo la relación de valor de x con y, o en este caso, digamos que x por y es igual a 1. Y como entendemos que x por y tiene que ser algo grande por algo pequeño, no puede ser cierto en base al otro argumento que es que x a la 2 más y a la 2 es igual a 1, porque ahí son dos pequeños que sumados me dan 1. Sí, correcto, pues, sí, sí, digamos, usted lo puede hacer más formal, digamos, si usted despeja y hace que y es igual a 1 entre x, y se sustituye esto en la restricción, le va a quedar una ecuación, bueno, hagámoslo esta vez, si usted sabe que y es igual a 1 entre x, y además sabe que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, entonces esto es equivalente a que x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado sea igual que 1. Y si usted multiplica para eliminar los denominadores, le va a quedar que x a la 4 más 1 es igual a x al cuadrado, o equivalentemente, que x a la 4 menos x al cuadrado más 1 es igual que 0. Y note que esto es una ecuación cuadrática en x al cuadrado. Si usted hace z igual a x al cuadrado, le quedaría z a la 2 menos z más 1 igual a 0. Y se aplica la fórmula notable, z, ¿quién sería? Menos b, le quedaría más 1, más menos la raíz del discriminante. B cuadrado menos 4ac, le quedaría 1 entre 2, esto le quedaría 1 más menos la raíz de menos 3 entre 2. O sea que la z no es un número real, menos la x, ¿verdad? Porque la x hay que sacarle la raíz cuadrada a z. Entonces, vea que esto le produce un sistema que no tiene solución en los números reales. Y por lo tanto, no tiene solución. No tiene, digamos, esa condición no le produce, esta condición que y es igual a 1 entre x no es compatible con la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cómo se llama? Este sistema no tiene más soluciones que el mínimo y el máximo que obtuvimos antes, porque Correcto. vemos que por el otro lado nos da algo que no es constante o algo que no está dentro de los números reales o así. Correcto, digamos, de nuevo, lo que yo hice fue despejar un sistema. Yo estoy intentando resolver este sistema. Yo estoy intentando resolver ese sistema. Lo pude simplificar y lo reduje a que ocurran dos cosas. O x es igual que y, o x más y es igual a 2 por lambda. Analicé cada caso por separado. En un caso obtuve dos soluciones y en el otro caso no obtuve ninguna. Entonces, los únicos puntos críticos, es decir, las únicas soluciones a este sistema corresponden a los valores que encontré en uno de los casos, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿verdad? Vea que en el caso, cuando hicimos el análisis sin restricción, cuando hicimos el análisis de esta función sin restricciones, obtuvimos un sistema sin ninguna solución. Entonces, ese sistema no tiene solución, por lo tanto, no tiene puntos críticos y por lo tanto no tiene ni máximo ni mínimo. Entonces, esos sistemas son no lineales. Es muy probable, dependiendo de quiénes sean las funciones y quiénes sean las restricciones, existe la posibilidad de que el sistema no tenga solución de todo, ¿verdad? Ok, En este caso encontramos dos soluciones. Entonces, una solución correspondería al máximo y la otra solución correspondería al mínimo. ok, entonces siempre nos vemos en la necesidad de definirlo en, bueno, en estos casos, en la función sujeta, porque la original, como dijimos antes, ¿verdad? No, o sea, tiende a infinito, entonces no va a haber un mínimo, un máximo. Vea que es que no le entendí muy bien la pregunta. Vea que uno aquí busca puntos críticos de la función del lagrangiano, ¿verdad? Uno busca puntos críticos de no es el original, ¿verdad? Vea que el original era solamente esto que no tenía solución. Cuando yo considero ahora el gradiente de esta función L, que ya tiene la nueva variable lambda, pues ahora este sistema nuevo, sí va a tener solución. Y no tiene solución porque es imposible que un número a la 2 más 1 nos dé 0. Por eso mismo. Este acá, Sí, exacto.
Sí, O sea, por ¿verdad? ese lado no tiene solución porque eso es inconsistente matemáticamente. Los números reales, sí, ¿verdad? Este X, este Y son números reales, sí, correcto. Ok. Entonces nos vemos en la obligación de calificarlo en la función sujeta. Y ya una vez obtenemos que las respuestas son -1 sobre raíz de 2 para X y luego igual pero en positivo, ¿cómo sabemos que la de menos, o sea, la de menos es el mínimo y la otra es el máximo? Bueno, en este caso particular, me estoy fijando en quién es la función. La función que estoy tratando de hallarle el máximo y el mínimo es esta, x al cubo más y al cubo, etc. Entonces, si usted sustituye los valores de x y de y que encontramos, definitivamente va a obtener un valor más grande si los signos son positivo y positivo, porque Ok. entonces esto me va a quedar positivo, esto me queda positivo, esto me queda positivo, esto positivo. Si ahora hago menos con menos, o sea, negativos y negativos, entonces ahora esto me queda negativo, esto es negativo, 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 me queda algo que es más pequeño que lo que tuve antes. Entonces con los valores tengo que hacer un análisis lógico en la función original. Sí, ¿verdad? Como dijo el compañero, podríamos analizar, por ejemplo, el hessiano. Ahora, el hessiano en este caso particular, pues nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Si yo analizo el comportamiento de la función en los puntos críticos, pues voy a obtener si la función es o más grande o más pequeña de lo que vale en el punto. Pero en este caso, como yo sé de antemano, por el teorema de los valores extremos, que yo tengo un máximo y un mínimo, entonces necesariamente los que yo encontré son uno o el otro. Ok. Si hemos obtenido más puntos o estudiamos en una región llena, como es el círculo no solo el borde, sino el círculo, entonces sí, posiblemente, bueno, eso lo vamos a hacer el jueves, tengo que analizar si en este punto, pues la función tiene una montañita, tiene un valle o tiene una combinación de las dos, ¿verdad? Ok. ¿Y em, qué me asegura a mí que esos puntos no son puntos silla? Nada, nada, en general. ¿Cómo? O sea, tipo, ¿cómo en general? O sea, no entiendo, perdón. Es que yo tampoco entendí la pregunta. Si estamos analizando la gráfica de la función únicamente en el borde, entonces olvídese del resto, ¿verdad? Olvídese del resto. Si estamos analizando la gráfica, vamos a ver si me queda el dibujillo ahí más o menos. Si estamos analizando la gráfica de esta función únicamente en el borde, ya aquí pues no hay máximos, no habría puntos de silla, ¿verdad? O la función decrece o la función crece. Vea que yo, digamos, este punto. En la gráfica podría ser que sí, que yo vengo en esta dirección, crezca, y que si vengo en esta voy para abajo. Pero si únicamente vengo en esta dirección, pues voy a hacer uno o el otro, ¿verdad? Entonces, como yo, en estos casos, en estos ejemplos que hemos visto hoy, nosotros encontramos dos puntos críticos. Es cierto, usted tiene toda la razón. ¿Por qué no puede ser tal vez uno un punto de silla? Entonces, digamos que este sí sea un punto de silla. Digamos que eso suceda y que este es un punto de silla. Nosotros sabemos que esta gráfica que está acá, esta función, tiene un máximo y un mínimo. ¿Por qué? Porque es una función continua definida en un dominio cerrado. Entonces, digamos que está bien, hicimos el criterio del hessiano y esto nos dio que esto es un máximo. Entonces, el criterio, el teorema de los valores propios, me dice que en alguna parte tiene que estar el punto mínimo. Entonces, si únicamente tenemos dos candidatos, el que sobra, necesariamente tiene que ser mínimo. Entonces, vea que no podría haber sido un punto de silla. No pudo Si haber sido, hubiéramos tenido... ¿sí? Diga, perdón, profe. No, no, adelante. No, eso, ¿verdad? Hay dos campos para llenar. Yo sé que los puedo llenar. Entonces, si yo encontré el máximo, el que sobra tiene que ser mínimo. Y si yo hubiera, digamos, ok, en otro caso, ¿verdad? Tenido 3 puntos, tengo que revisar qué. Porque como es un círculo, va a tener, digamos, una parte arriba y una parte abajo y uno que sea... Pues tendría que revisar cuánto vale, digamos. En este caso, de nuevo, si usted, hagámoslo en una variable, digamos que usted está en intervalo A, B, y en ese intervalo usted tiene que ver lo que vale la función en los extremos
y cualquier punto crítico que esté en el medio. Si usted lo que está buscando es el máximo y el mínimo, pues si usted sabe cuáles son los candidatos, simplemente el más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Entonces, Ok. si hemos tenido, está bien, eso puede pasar, ¿verdad? Podríamos tener un montón de candidatos. Podemos tener un montón de candidatos. Y ciertamente, ¿verdad? Dentro de la gráfica, dentro de la superficie, algunos podrían ser puntos de silla. Pero, si yo estoy buscando el máximo, pues el más grande es el máximo, el más pequeño es el más pequeño, el mínimo. Algo que podría hacer yo sería, ya que tengo los puntos de X y Y, Ujú. evaluar en la función y ver el valor que nos da esta. Sí, Y ver si correcto. es un máximo y un mínimo. Sí, evaluarlo y compararlo con otros. Ah, ok. Entonces eso también es otra opción, digamos. Para, 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 sí, pero en este caso que sabemos que existen los máximos y los mínimos. ¿Verdad? Si estuviésemos en una situación donde tenemos un dominio abierto, por ejemplo, el ejemplo, bueno, este, por ejemplo, ¿verdad? En este, el dominio, o sea, el X y el Y podría ser cualquier número. Entonces, los únicos candidatos fueron estos. Uno se da cuenta que estos son puntos de silla y esto los clasifica utilizando el criterio del hessiano. Ya que estos, si estuviéramos en un dominio cerrado y estos son algunos candidatos, pues simplemente los comparo, me fijo cuál es más grande. Pero en general, como la respuesta puede ser que no tenga ningún punto crítico, ningún punto donde el plano sea horizontal, pues realmente sí tengo que analizar el comportamiento alrededor del punto. No es suficiente con saber cuánto vale. No es suficiente con saber cuánto vale para saber si es máximo o mínimo. Pero en un dominio cerrado, que yo sé que sí hay puntos máximos y mínimos, en especial cuando tengo pocos candidatos, los puedo discernir simplemente comparando sus valores. No sé si me quedó un poco más claro. Poco sí. Bueno, bueno, yo creo que ya hoy, yo quería dar tal vez un poco más de ejemplos, no importa. La próxima clase, el jueves, vamos a tal vez hacer algún otro ejemplo donde tenga más restricciones, ¿verdad? Aquí hicimos una restricción, pero en general yo podría restringir el dominio de más de una forma. Y vamos a ver qué pasa cuando la restricción no es una restricción de igualdad, como la que hicimos hoy, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual que 1, sino que, por ejemplo, yo podría considerar algo como x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Eso me da no el borde del círculo, sino todo el interior. Entonces, vamos a ver el método de Cohn-Tucker, que nos permite optimizar funciones de varias variables sujetas a condiciones o a restricciones de desigualdad. No sé si tienen alguna otra pregunta. Estamos. Ok, entonces nos veríamos el jueves. Hasta luego.